Las sombras ocultaban algo que no debía ser visto, algo antiguo, hambriento y paciente. Cuando cruzaron la entrada, ya era demasiado tarde, la cueva no los dejaría salir. Si disfrutas de este relato, suscríbete y deja tu like. Lo que viene a continuación te pondrá los pelos de punta. El helicóptero vibraba con el rugido de sus aspas mientras cruzábamos la vasta extensión verde de la selva amazónica. Abajo, la espesura formaba un océano de árboles ininterrumpido. El doctor Alejandro Ibáñez, nuestro líder, observaba en silencio por la ventanilla con la mirada fija en el horizonte. La luz del sol del mediodía se filtraba entre las nubes, revelando, a lo lejos, el colosal monte Roraima, una mole de piedra cuya cima parecía flotar entre la neblina. Su mera presencia imponía respeto, sus acantilados lo convertían en una fortaleza natural, un mundo aislado del resto del planeta. Habíamos sido enviados allí para explorar una cueva recientemente descubierta en la meseta, una formación geológica que, según las imágenes del satélite, se extendía más allá de lo que parecía posible. Nuestro equipo estaba compuesto por geólogos, biólogos y un arqueólogo, cada uno con una misión específica, cada uno con su propia motivación para estar en aquel rincón olvidado del mundo. Aterrizamos en un claro en la cima del Tepuy, donde la bruma cubría la vegetación de aspecto prehistórico. Helechos gigantes, plantas carnívoras del tamaño de un brazo humano y charcos de agua negra nos rodeaban, recordándonos lo ajeno que era este ecosistema. Los porteadores indígenas que nos habían acompañado hasta allí se mostraban inquietos, se negaban a acercarse a la entrada de la cueva. Uno de ellos, un anciano de mirada profunda, se limitó a señalarnos con el dedo mientras decía algo en su lengua nativa. Ibáñez intentó comunicarse con ellos, pero solo obtuvo respuestas evasivas. Cuando les preguntamos por qué no querían acercarse, el más joven de ellos nos respondió en español con voz temblorosa: ese lugar no es para nosotros. Luego, sin decir más, se retiraron rápidamente, dejando atrás el eco de sus pasos entre la niebla. Nos equipamos con linternas, cuerdas y herramientas de escalada antes de aproximarnos a la entrada de la cueva. Era un resquicio estrecho entre dos enormes bloques de piedra, oculto tras un espeso tapiz de musgo y raíces retorcidas. Desde el primer momento, el aire en su interior pareció distinto, era denso, cargado de un frío anómalo que nos hizo estremecer. Encendimos nuestras linternas y comenzamos el descenso con precaución. El suelo estaba húmedo y resbaladizo, cubierto de una fina capa de lodo. A medida que avanzábamos, la luz natural desapareció por completo y fue reemplazada por la penumbra de nuestras linternas, que proyectaban sombras inquietantes en las paredes irregulares de la caverna. No habíamos recorrido más de 100 metros cuando Sandoval, el geólogo, se detuvo bruscamente y señaló algo en el suelo. Nos acercamos y vimos lo que había llamado su atención: montículos de huesos pequeños, apilados con una precisión extraña. El doctor se agachó para examinarlos de cerca y su expresión se endureció. No eran huesos esparcidos al azar, como los que dejan los depredadores después de alimentarse. Estaban agrupados con un orden inquietante, como si alguien, o algo, los hubiera dispuesto intencionadamente. Mendoza, el arqueólogo, tomó uno de los fragmentos y lo observó bajo la luz de su linterna. Fue entonces cuando notamos los cortes. No eran marcas de dientes ni señales de fracturas naturales, eran incisiones limpias y precisas, como hechas con un bisturí. Un silencio pesado se apoderó del grupo. Nadie dijo nada, pero todos compartimos la misma sensación: aquello no tenía sentido. Seguimos adelante, con los ojos atentos a nuestro entorno. La cueva se adentraba más de lo que habíamos imaginado, sus túneles serpenteaban en direcciones inesperadas, y la temperatura descendía de manera alarmante. De pronto, Mendoza se detuvo frente a una de las paredes y acercó su linterna. «Esto no es un petroglifo indígena», dijo. Nos acercamos para ver mejor. La roca estaba marcada con profundas incisiones que no seguían ningún patrón reconocible. No eran símbolos tallados por manos humanas, parecían más bien arañazos desesperados de algo que había intentado abrirse paso a través de la piedra. Entonces, lo escuchamos. Un sonido lejano, un eco distorsionado. Nos quedamos inmóviles, conteniendo la respiración. Las linternas iluminaron el túnel frente a nosotros, y en la distancia, algo reflejó la luz. Dos puntos brillantes, inmóviles,
observándonos desde la penumbra. Algo nos miraba desde el techo de la cueva. Por un segundo, pensé que podría tratarse de algún reflejo mineral, una ilusión óptica causada por nuestras linternas, pero entonces parpadeó. Relatos como este son parte de nuestro libro en Amazon. Encuéntralo en la descripción. Algo estaba allí, adherido al techo de la cueva, inmóvil, observándonos con una paciencia antinatural. Ibáñez alzó su linterna con más precisión, y la luz reveló una forma imposible. La criatura era delgada, su cuerpo cubierto por una piel opaca y rugosa, como la de un insecto. Sus extremidades eran demasiado largas en comparación con su torso, con articulaciones dobladas en ángulos que ningún ser terrestre debería tener. Pero lo peor era su rostro, o lo que parecía serlo. Bajo aquellos ojos reflectantes, su boca no tenía labios ni contornos humanos, solo una hendidura horizontal que se extendía más allá de lo lógico, llena de pequeñas filas de dientes afilados, como los de una anguila. El tiempo pareció detenerse. La criatura permaneció pegada al techo, observándonos, evaluándonos, con una quietud que asustaba más que cualquier ataque. Fue Sandoval quien rompió el hechizo. Dio un paso atrás con el pie tembloroso, tropezando con una roca. El sonido de su bota contra la piedra sonó como un disparo en la cueva. En un parpadeo, la criatura se movió. Se dejó caer desde el techo con una velocidad imposible y aterrizó justo frente al geólogo con un movimiento que no correspondía a ningún ser que yo hubiera visto antes. Sus extremidades parecieron alargarse al impactar contra el suelo, flexionándose con un chasquido húmedo. Él gritó, pero la criatura fue más rápida. Sus dedos huesudos, terminados en garras oscuras, se cerraron alrededor de su brazo y lo arrastraron con una fuerza descomunal. El doctor reaccionó al instante y disparó su pistola de bengalas. El estallido de luz llenó la cueva con un resplandor rojo y ardiente, cegándonos por un segundo. La criatura soltó un chillido gutural, un sonido tan agudo y distorsionado que sentí como vibraban mis huesos. Se encogió sobre sí misma, y con un movimiento veloz e ilógico, se esfumó en la oscuridad de un túnel lateral. El geólogo cayó de rodillas, temblando y jadeando. Sus ropas estaban rasgadas, y su brazo tenía marcas profundas. Ibáñez corrió hacia él y revisó sus heridas. No eran cortes, no eran mordidas, eran marcas de sujeción. Como si la criatura solo lo hubiera querido arrastrar, llevárselo, en vez de acabar con él en el acto. «Tenemos que salir de aquí ahora», dijo el arqueólogo. Nadie discutió. Ayudamos a Sandoval a ponerse de pie y comenzamos a retroceder por el túnel. Pero algo había cambiado. Las paredes parecían más estrechas, el aire más pesado, como si la cueva misma quisiera retenernos. Caminamos en silencio, con el pulso acelerado, con cada uno de nuestros pasos sonando más fuerte de lo que debería. Y entonces, el sonido volvió. La criatura no se había ido. Nos estaba cazando. Aceleramos el paso. Las linternas temblaban en nuestras manos. Cada rincón parecía ocultar sombras más profundas de lo normal, cada silbido del viento sonaba como una respiración ajena. La temperatura siguió descendiendo, y el frío era pegajoso, como si algo se deslizara a nuestro alrededor. De repente, el geólogo se tambaleó. Sus piernas flaquearon y cayó de rodillas, con los ojos vidriosos. «No puedo respirar», jadeó. Me arrodillé a su lado, sintiendo el temblor de su cuerpo. Su piel estaba helada, su frente cubierta de sudor. Parecía febril, pero no había pasado suficiente tiempo para que una infección se desarrollara. Algo no estaba bien. El doctor revisó sus pupilas con la linterna y su expresión se oscureció. «Esto no es solo el golpe», dijo. Entonces, lo escuchamos de nuevo. Un chasquido, un crujido húmedo, el sonido de algo articulado moviéndose entre las sombras. Y luego una respiración, una inhalación profunda y controlada, como si algo estuviera probando el aire, oliéndonos. Las linternas barrieron la cueva, buscando en la oscuridad. Pero fue Mendoza quien la vio primero. «Allí», gritó. La criatura estaba a pocos metros, pegada a la pared como una araña. Su boca se abrió lentamente, revelando aquellas hileras infinitas de dientes afilados. Pero esta vez,
no atacó de inmediato. Solo nos miró y sonrió. No hubo tiempo de pensar, no hubo tiempo de planear. Solo nos dimos la vuelta y huimos por el túnel, arrastrando a Sandoval entre nosotros. El sonido de la criatura moviéndose nos siguió de cerca, deslizándose por las paredes y el techo, sus garras raspando la piedra con una cadencia que se aceleraba segundo a segundo. La cueva parecía expandirse y contraerse a nuestro alrededor, como si estuviera viva, como si respondiera a la presencia de la criatura. Este vídeo es posible gracias a nuestros miembros. Gracias por hacer esto posible. El túnel se bifurcó. Tomamos el camino que nos pareció más ancho, pero en el instante en que giramos, algo golpeó al geólogo. Su linterna voló por el aire y se apagó al chocar contra la roca. Ibáñez se giró con la pistola de bengalas en la mano y disparó otra vez. La luz rojiza iluminó por un instante el otro túnel, y lo que vi me dejó helado. Había más ojos brillando en la distancia. Más de una criatura. El doctor me agarró del brazo con fuerza. «¡Corre!». Corríamos sin aliento, sintiendo la presencia de la criatura detrás de nosotros, su aliento helado impregnaba el aire a cada paso. El túnel se estrechaba y la piedra húmeda amenazaba con hacernos resbalar. Ibáñez iba adelante, guiándonos a través del laberinto rocoso con la desesperación de un hombre que sabe que cada segundo cuenta. Su pistola de bengalas temblaba en su mano, la última línea de defensa que teníamos contra aquello que nos acechaba desde las sombras. La cueva parecía estar cambiando, como si la misma estructura del lugar respondiera a la presencia de la criatura. El túnel que antes parecía ancho ahora se cerraba sobre nosotros, las paredes eran más rugosas y la humedad se convertía en una neblina pegajosa que dificultaba la visión. Mis piernas ardían por el esfuerzo, el pulso me martilleaba en las sienes y cada bocanada de aire sabía a piedra mojada y descomposición. Algo estaba mal, más allá del pánico evidente, más allá del hecho de que nos estaban cazando. La cueva estaba viva. Entonces, la escuchamos de nuevo. La respiración. Era pausada, profunda, calculada, como si algo estuviera probando el aire, absorbiendo nuestra esencia, sintiéndonos. La linterna del doctor parpadeó y en el borde del haz de luz, la silueta de la criatura apareció de nuevo. Pegada a la pared, con su cuello torcido en un ángulo imposible, observándonos con aquellos ojos reflectantes que parecían arder en la penumbra. Mendoza tropezó. Nos giramos al mismo tiempo, tratando de levantarlo, pero entonces la criatura se movió. Se deslizó con una velocidad irreal, como si no tuviera peso, como si fuera parte de la misma cueva. En un parpadeo, estaba sobre nosotros. Levanté mi linterna y la dirigí directamente a su rostro. La criatura se detuvo. Su boca se abrió en una sonrisa que no era humana, una mueca imposible que reveló la verdadera extensión de su mandíbula. No tenía fin, no tenía fondo. Era un abismo de dientes y sombras, una boca hecha para devorar. Ibáñez disparó. La bengala impactó contra el pecho de la criatura y la luz roja iluminó el túnel con un resplandor antinatural. El grito que emitió no fue un chillido de dolor, sino de ira, un sonido gutural y vibrante que hizo temblar las paredes a nuestro alrededor. La criatura retrocedió, pero no se desvaneció en la oscuridad como antes. Esta vez, se quedó allí, retorciéndose y sacudiéndose como si estuviera adaptándose, como si estuviera aprendiendo. El túnel a nuestra derecha vibró con un sonido similar, luego otro más atrás, luego otro en lo alto, como si la cueva estuviera llena de ellos. El pánico nos golpeó con la fuerza de un huracán. Corrimos ignorando el dolor, ignorando el cansancio. La salida estaba cerca, la luz del sol se filtraba desde el final del túnel, un faro en medio de la pesadilla. El arqueólogo jadeaba a mi lado, sus pasos erráticos, su cuerpo tambaleándose como si estuviera a punto de caer. «No voy a llegar», dijo. «Si lo harás», le grité. El doctor disparó su última bengala y la luz roja iluminó las paredes con un resplandor espectral. Fue entonces cuando lo vi. La cueva no era una cueva. Las paredes estaban cubiertas de más de esas marcas profundas, pero ya no eran arañazos sin sentido. Eran símbolos, inscripciones orgánicas, como si la roca misma hubiera sido esculpida desde adentro. No eran petroglifos. Eran advertencias.
Advertencias hechas desde el interior. Los indígenas tenían razón. Este lugar no era para nosotros. Algo nos estaba mirando desde el umbral de la salida. Un destello de luz natural lo iluminó por un instante. No era la misma criatura que nos había estado cazando. Era más grande. Más antigua. Si te ha gustado este relato, suscríbete para más historias como esta. Más inmóvil. Estaba fusionada con la roca, sus extremidades petrificadas, su boca abierta en un grito silente. No estaba viva. Estaba atrapada. La cueva no era su hogar. Era su prisión. Ibáñez me agarró del brazo y me sacudió. No te detengas. Nos lanzamos hacia la salida justo cuando el túnel detrás de nosotros se sacudió con un estruendo ensordecedor. Algo venía. Algo que no debía salir. El sol nos golpeó con una intensidad brutal. La criatura se detuvo en el umbral. Por primera vez, la vi con claridad. No era un ser de carne y hueso. No del todo. Su piel parecía una mezcla de quitina y roca, su forma era angular y antinatural, como si estuviera hecha de algo que no pertenecía a nuestro mundo. Sus ojos no eran ojos. Eran pozos de oscuridad líquida que reflejaban nuestro miedo. Emitió un sonido bajo, gutural. Un rugido frustrado. No podía salir. Nos miró una última vez, con aquella boca interminable retorciéndose en una expresión que no podía ser descifrada. Y luego, se desvaneció en las sombras de la cueva. La expedición fue cancelada oficialmente por riesgos geológicos. Nadie habló de lo que realmente ocurrió. A veces, en las noches claras, los indígenas locales dicen que ven sombras moviéndose en los acantilados esperando. Y sé que algún día, alguien más entrará en esa cueva. Y esta vez, quizá no logre salir. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta. Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de 1 hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.